Bueno, me llamo Elena Uriel, vivo en Sagunto y formo parte de un grupo que se llama La Tira de Dones. La Tira de Dones, el nombre ya lo dice, somos un montón de mujeres que hace como yo creo 25 años más o menos, pero sí 25, 26 o 24, vamos. Y con motivo del 8 de marzo, del Día de la Dona, dijimos, bueno, pues ya que somos artistas, pintoras, escultoras, ceramistas, fotógrafas, nos vamos a juntar y vamos a hacer una exposición para el día 8 de marzo, siempre un poco reivindicando la presencia de la mujer, que somos la mitad de la población y nuestra presencia es mucho menor, ¿no?, en muchos ámbitos. Entonces, pues nada, un grupo, creo que éramos 12, 13, no llegaba más, nos juntamos y sin más, digamos, normas, dijimos, pues cada una lleva un cuadro y lo pone. Así empezamos, con cuadros cada una de su estudio, sin ninguna unidad temática ni nada, pero poco a poco hacíamos la exposición, nos íbamos a cenar, desmontábamos la exposición y decíamos, bueno, pues el año que viene podíamos quedar un poco antes y vemos a ver cómo hacemos este año la exposición. Así empezamos a hacerlo, quedábamos en septiembre a tomar un café. Oye, ¿y qué podíamos hacer? Pues mira, pues este año podíamos, ahora que está algún aniversario de algo, algún problema, por ejemplo, con la violencia de género, con todo eso, pues vamos a hacerlo. Y vimos que nuestras exposiciones empezaban a ser, en vez de una exposición con muchos cuadros diferentes, empezaba a ser ya una especie de obra, toda la exposición en sí. Hicimos varias exposiciones y cada vez nos íbamos comprometiendo más, es decir, queriendo poner un mensaje, es decir, ya que nos dejan las instituciones que nos ayudan, que fue Bancaja, la Fundación Bancaja siempre, y el ayuntamiento, pues ya que nos dejan intervenir, pues vamos a hacerlo lo mejor posible y vamos a... Y ahí empezó todo y hubo de todo. Pues, entonces este año la exposición eran cuadros muy fáciles de transportar, muy frescos, porque hablaban del mar, no del mar como tumba, sino del mar como ese elemento maravilloso que es, y se vendían y todo lo recaudado, es decir, la persona que compraba uno de nuestros cuadros no nos pagaba a nosotros, sino que directamente teníamos unos folletos de Médicos Sin Fronteras, iba e ingresaba todo el dinero en Médicos Sin Fronteras. Es decir, que nuestra colaboración era aportar el cuadro y la colaboración de los que lo compraban era aportar el dinero, ¿no? Y yo creo que, bueno, creo que recaudamos como 2000 y pico, no me acuerdo cuántos euros, mucho, que estuvo muy bien. La gente se llevó unos cuadros originales estupendos a casa y habrá alguna persona que habrá comido y habrá tenido una manta. Y todas las mujeres que han expuesto, que exponen ahora, todas tienen una relación con el Camp de Morvedre, han vivido aquí, bueno, todas. Es curioso, vamos, creo que somos muy poquitas, 2 o 3 ya de una edad aquí que se puede ver, que llevamos desde hace 25 años, pero como es totalmente abierto, pues hay veces que en la exposición somos 15, otras que somos 30, otras que somos 25, es decir, el grupo es abierto, no hay ningún compromiso. Entonces, ahora lo curioso es que ya está habiendo un relevo generacional, ya estamos casi a mitad, yo creo, y lo que está mejor es que la gente de ese relevo, la juventud, coge ya las riendas, es decir, esta exposición se le debe un porcentaje, yo creo que más de la mitad, a la gente joven, porque movió ahí en un momento que las mayores estábamos diciendo esto se acabó, nos vamos a un balneario, esto es un trabajo enorme, ¿no? Pues la exposición de Futur surge como casi todas las cosas, de una manera casual, pero no casual, pero medio preparada, ¿no? Nosotros llevamos muchos años exponiendo en Sagunto, desde el Departamento de Cultura del Ayuntamiento nos siguen, nos apoyan, y hubo una vez una conversación informal, creo que fue con Tarazona, con el concejal, que dijo, bueno, podíais hacer algo para... algo en general para lo de Sagunto, porque Sagunto se está ahora promocionando mucho. Entonces, nosotros siempre hacemos lo mismo, las dinámicas de trabajo son que nos reunimos en uno de los estudios o en un bar a tomar café y decimos, a ver, ¿este año qué hacemos? Bueno, pues nos reunimos y dijimos, bueno, nos han propuesto una especie de colaboración, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, pues estaría bien aprovecharlo de Saguntasen, porque sube muchísima gente, es una manera de que se vea. Mandamos un proyecto al ayuntamiento, el ayuntamiento se comprometió a ayudarnos, de hecho lo ha hecho, nos ha favorecido mucho el que podamos llegar al final de esto. Hablamos con todos los vecinos han colaborado muchísimo, nos han dejado sus balcones, nos han dejado entrar en sus casas, nos han cosido a veces las telas, bueno, estupendo. Nos ponemos a trabajar, llega el día del montaje, montamos con unos montadores, los montadores del ayuntamiento también, que eso está muy bien porque en general somos nosotros ya la mayoría no estamos para subirnos a escaleras de 4 metros.
puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ahí tenemos... Y se monta la exposición, llega el día de la inauguración y vienen las autoridades, nos ponemos, y a mí me gustó mucho el día de la inauguración porque había mucha gente y muchas donas, y entonces íbamos subiendo por la calle y cada artista que estaba allí el día de la inauguración iba explicando su cuadro, entonces era muy interesante. Y yo creo que bueno, una de las cosas que nos hace sonreír es que nosotros tenemos público en las exposiciones que hacemos, pero un público limitado, y en esta exposición pues vamos a tener, nuestra exposición va a tener más de 10.000 visitantes, eso, porque todo el que sube por la subida del castillo sí o sí ve algún cuadro. Y una de las cosas que trasciende así en el fondo es el tema de que creemos yo profundamente que la estética y la ética van unidas, es decir, que si el mundo fuera un poco más bello, la naturaleza más cuidada, tuviéramos menos agresividad y todo eso, habría más ética, seguro, ¿no? Entonces, el poder subir por una calle preciosa y de vez en cuando ver cuadros y decir, me gusta, ¿qué querrá decir? Hacerse preguntas, la curiosidad, eso a mí me parece muy interesante. Entonces yo veo un futuro agradable y un futuro con futuro para el grupo de la tira. Creo que además ahora ya le hemos cogido, ya sabemos que no queremos hacer arte florero, es decir, que queremos, nos estamos haciendo cada vez más activistas en varios planos. Y eso a mí me gusta, ¿no? Y yo creo que nos gusta a todas porque tiene un resultado, sí, y nos lo pasamos bien además. Aprendemos unas de otras, de técnicas, de concepto, discutimos, nos enfadamos, nos cansamos, pero bueno, es como la vida misma. Yo creo que sí, que tenemos futuro.